Oli, Oh, ¿cómo andás? ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se sí, escucha yo bien? sí, Porque tengo viste, yo tengo los auriculares con alambre y ahora me ah, compré mi pareja uno que son inalámbricos, pero no sé si se escucha bien. sí, se escucha bien. Joya, buenísimo. Bueno, ¿tenés para anotar todo? Sí, ¿vas a explicar todo? Buenísimo. Todo, todo, todo. O Todo, sea, todo. vos vas a dar Renacimiento, ¿no? Sí, pero supongo que te pregunta de otras cosas también, ¿no? No, en realidad no, pero vamos a hacer un pantallazo sobre la Edad Media y Y el todo. barroco, como para Todo. tener, viste, un antes y un después. ¿Solo eso vimos? En realidad no, se vio todo, se vio desde la Edad Media hasta el Renacimiento barroco, romanticismo, iluminismo, todo, Y todo, pues, todo se vio, hasta vanguardias. y puedes Igual quédate explicar todo. tranquila, y no sé si en una hora y media llegamos, pero igual si vos le decís que preparaste X tema, ella te lo respeta. Yo fui a dar con Renacimiento, le dije que había preparado Renacimiento, había preparado Barroco y había preparado Surrealismo, que eran los que más me gustaban. Y me dijo que no, Ajá, que solamente uno, que me decida y que dé el que más me gustaba. Así que di Renacimiento. Pero entonces. si querés hacemos como un recorrido. Ok, Bueno, dale. bueno, Yo. espérame. ¿Vos qué? Contame. ¿Puedo grabar? Sí, obvio. Sí, sí, Me pongo. sí. Vos avisame y arrancamos. Si no hablo es para que no haga eco. Sí, no te das problema, tranqui. Igual cualquier cosa, avísame o comentá, es lo mismo. Dale. Bueno, ¿ya estás grabando? Bueno, supongo que sí. Joya. Bien. Bueno, arrancamos desde el Renacimiento. El Renacimiento es la era histórica que viene después de lo que fue la Edad Media. Y en sí se define como un movimiento social y cultural que surge a mediados del siglo XV en Europa, ¿sí? Una de las características más grandes de este momento histórico es que marca la ruptura con lo que fue la Edad Media. Digamos, hay un claro contraste entre lo que fue la Edad Media y lo que fue el Renacimiento. En la Edad Media, por ejemplo, se buscaba siempre a Dios, se ponía a Dios y a la religión por sobre todo, era eh, teocéntrico, o sea que Dios era el centro del universo y todo lo que correspondía a Dios era lo que estaba bien. En cambio, cuando surge el Renacimiento, eso es una de las principales cosas que se rompe, ¿no? Ya llegando al siglo XV, XVI en Italia, que es Europa, se crea como una barrera, se deslinda el pasado del presente en ese momento, y lo primero que cambia es esto que te digo de Dios. O sea, Dios ya no está en el centro del mundo, ni la Biblia, ni la iglesia, ni nadie, sino que quien está en el centro del mundo va a ser el hombre y el saber. Entonces pasa de ser la Edad Media, que era teocéntrico, que tenían un pensamiento teocéntrico. Teocéntrico quiere decir que Dios y la religión y los dioses, etcétera, están en el centro de la tierra. En cambio, en el Renacimiento ya es antropocéntrico. ¿Por qué? Porque se posiciona al hombre como centro de búsqueda del saber
y como centro del universo. También en el medioevo una de las características era que primaba lo que era lo sobrenatural, el conocimiento subordinado por la fe, es decir, si venía un sacerdote y decía el cielo es verde, todos iban a decir que sí, que efectivamente era verde, porque lo estaba diciendo un sacerdote. Entonces eso es otra de las cosas que se rompe en el Renacimiento. Digamos, más allá de eso, ¿no? Empiezan a cambiar muchas cosas a nivel social y cultural y político también, porque se empieza a levantar el imperio. Y una de las corrientes más importantes que surge en el Renacimiento, es una corriente, digamos, filosófico-cultural, es el humanismo. ¿En qué se centraba el humanismo? Bueno, se centraba en la búsqueda constante del saber. O sea, se valoraba lo erudito, se valoraba al hombre erudito. Y dentro de esta corriente filosófico-cultural y de los pioneros del humanismo, empieza a surgir como ciertos modelos a seguir, ciertas pautas que uno tenía que seguir para que el hombre erudito pueda ser humanista. Entonces dividen las 7 artes liberales, esto es importante, se dividen las 7 artes liberales en 2 grupos. Por un lado el trivium, que el trivium refería a todo lo que es la expresión y el pensamiento, que es la gramática, la retórica y la dialéctica. Y por el otro lado, el pensamiento más lógico y matemático, que lo encapsulaban en el quadrivium. Dentro del quadrivium, nosotros vamos a encontrar lo que es la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Entonces, el trivium y el quadrivium estaban englobando a esas 7 artes liberales que eran consideradas esenciales para ser un hombre erudito, un hombre del saber, un hombre de la ciencia, un hombre que buscaba constantemente la liberación a través de el pensamiento, a través del saber. Entonces, ¿qué pasa con esto? La iglesia, lo que va a pasar con la iglesia es que también va a empezar a perder peso. ¿Por qué? Porque al haber esa gran ruptura con el medioevo y el hombre posicionado como centro de saber de todo, la iglesia empieza a perder poder y es ahí que las personas dicen, che, no, pará, no es todo lo que dice Dios, todo lo que dice la Biblia o el catolicismo o lo que fuere, sino que hay algo más, empiezan como a buscar ese saber para poder liberarse de lo que fue el pasado. Y también una de las características del Renacimiento es que, espérame, para León. Perdón, te decía, lo que busca también el humanismo, que es la corriente filosófica más característica del Renacimiento,
es volver a lo que eran a lo que era como digamos, como las bases grecorromanas, ¿sí? O sea, ellos en el humanismo y en el Renacimiento lo que buscaban era retomar todos esos saberes y esas formas esas formas artísticas de lo que fue lo grecorromano. Es decir, buscaban en tanto arte, por ejemplo, buscaban figuras más rebuscadas, más realistas. En lo que era la música, por ejemplo, también buscaban los cantos gregorianos, el contrapunto, que eso era muy característico de lo que fue lo grecorromano. Y en cuanto a la literatura, buscaban volver hacia esas lenguas, hacia esa delicadeza para hablar, hacia eso tan rebuscado, tan fino que tenían el antiguo movimiento, para retomar y volver hacia ahí y hacerlo todo más como refinado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta corriente empieza como a influenciar toda esta la cultura clásica romana y vuelve hacia atrás y vuelve a buscar ese saber, esto de la gramática, la retórica, empieza como a difundirse masivamente. Y algo que ayudó mucho a que esto se difunda fue que, si no me equivoco, el año 1444 o 1440, si no me equivoco, se dio el inicio de la imprenta de Gutenberg, que eso ayudó a que se creen más libros, o sea, la creación de la imprenta fue, ¿no? Se puedan establecer más libros, digamos, en términos de hoy, como que se viralice la literatura, y lo que antes era exclusivamente de las clases pudientes se empezó como a viralizar, y la gente necesitaba leer para poder llegar ahí. Entonces, eso fue también una de las cosas que ayudó a que esta corriente tenga tanto auge. Por un lado, eso, y por el otro lado, bueno, los pioneros fueron Petrarca, Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Rabelais François, que Rabelais ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces hicimos el recorrido entre lo que fue el medioevo y lo que fue el Renacimiento. El Renacimiento surge como esa ruptura de las costumbres del medioevo, en la que se posiciona al hombre como centro de saber y busca ser erudito. De ahí nace el humanismo. El humanismo es una corriente filosófica y lógica que busca anteponer el saber a todo. Entonces divide 7 artes liberales en trivium y quadrivium. Por un lado, toda la parte del trivium es la parte del pensamiento, y por el otro lado el quadrivium es la parte lógica. Y en tanto arte, también lo que tiene el humanismo, en tanto artes plásticas, por así decirlo, lo que fue la pintura, la escultura y todo eso, siempre tuvo un canon de belleza, volviéndose a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Volviendo a lo clásico romano, digamos, esto de las mujeres voluptuosas, blancas, con una frente alta, de ojos claros,
como que también se familiarizaron ciertos estándares, ciertos cánones de belleza que volvían en tanto arte y en tanto literatura y en tanto música, en todo lo que tenga que ver, toda la parte artística, siempre volviendo a lo que era la cultura clásica. Lo que más exaltaba, digamos, en esta época, en esta era de la historia, era la razón y la figura humana, ¿no? Como que la mujer, hablando de esto de las artes plásticas, de la escultura, la pintura, la mujer era constantemente retratada y establecida también en la literatura. Entonces, ya tenían un canon de belleza establecido, ya tenían esta vuelta hacia lo clásico, y lo que surge acá, quien aparece, el gran autor del humanismo, uno de los grandes autores del humanismo, es Rabelais François, que es quien escribió Pantagruel, que Pantagruel es el libro siguiente a Gargantúa, que Gargantúa era el padre. Si bien fue mucho más conocido Gargantúa, bueno, Pantagruel fue lo que dio Burgos, no me salía el nombre. Entonces, en Pantagruel y en tanto el contexto sociocultural del Renacimiento, también hay que destacar que si bien eran todos eruditos y todos buscaban el conocimiento, y las mujeres con frente amplia y rubias y blancas y todo el piripipí, había una contraparte también, había un contraste en lo que era la sociedad, porque eso pertenecía a la gente pudiente, pero después, por otro lado, teníamos al pueblo. Y eso es algo que destaca, si no me equivoco, me parece que es Susana Artal, que está en la bibliografía que vos tenés de Historia Social y Cultural 2, que si bien habla a partir desde Pantagruel, Susana Artal lo que hace es explicar que si bien el humanismo estaba en una parte muy alta, también había una parte popular. Entonces contrapone la cultura oficial, que es la que hablan en latín, la que tienen las 7 artes liberales, la que estudian, la que leen literatura, la más pudiente, como los burgueses, digamos. Después, por el otro lado, también está el pueblo. Y el pueblo era representado por lo burlesco, por lo hiperbólico, el pueblo era representado por los festines que daban, en la que dentro de esos festines también se olvidaba esa parte jerárquica de que, ay, no, este es el rey, no nos vamos a reír del rey. Todos se reían de todos hacían muecas sobre todos eran iguales a todos, y ahí se vuelve a contrastar, así como nosotros podemos contrastar lo que fue el medioevo, o sea, la Edad Media, así como podemos contrastar la Edad Media con el Renacimiento, volvemos a contrastar en tanto contexto sociocultural del Renacimiento en pleno siglo XIV-XV, volvemos a contrastar lo que es la cultura oficial de la cultura popular, digamos, oficial, todos los eruditos, todos los humanistas y todo aquel pudiente que podía estudiar y podía leer y podía ejercer esas artes liberales, y por el otro lado el pueblo, ¿no? La gente, la gente que trabajaba, la gente pobre, los demás, digamos, los pobres, que se reconocían justamente por esto, por hacer festivales donde había abundante comida, abundante vino, donde esos festivales duraban días, en las que estaban todos totalmente ebrios
y festejaban dentro de lo que podían y como podían festejaban. Entonces volvemos a ver otro contraste en lo que es el contexto sociocultural. Más allá de que una de las primeras razones también que se ve del Renacimiento es una, o sea, como el lema del Renacimiento es que todo lo que sube tiene que bajar. Está la vida y está la muerte, está como esa dualidad constante de que hay blanco y hay negro, es decir, no hay un gris en el medio, sino blanco o negro, vida o muerte, es arriba o abajo, es cultura oficial o cultura popular. Entonces, por eso los contrastes. Volvemos, me fui por las ramas, volvemos a Rabelais François con Pantagruel. Rabelais François era un monje erudito, era un gran humanista, pero la gran controversia que generó este hombre es que, ¿por qué siendo monje y siendo erudito se burlaba de la cultura oficial? Yo no sé si vos leíste Pantagruel, un pedacito o cómo, o si lo leíste entero. Sí, pero tengo que leer. Sí, pero ¿qué? No, sí tengo que leer, tengo que releer. Básicamente, te lo resumo así nomás, lo que hace Rabelais François con Pantagruel es contar las historias de un gigante que nace de otra mujer gigante y se va burlando, va estableciendo como ciertas pequeñas sátiras y se va burlando de la cultura oficial, es decir, va haciendo un pasaje de la cultura oficial a la cultura popular, ¿sí? Ahora vamos a ir a eso igual. Te decía, entonces la gran controversia, lo que nadie entendía es por qué si Rabelais François era un monje, era un hombre erudito, un hombre del conocimiento, un hombre humanista, se vivía cagando de risa de su propia cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya en uno de los primeros capítulos, esto anotalo porque es importante, en uno de los primeros capítulos de Pantagruel, que se llama, creo que es el 3 o el 4 o el 2, por ahí, de cómo vino al mundo Pantagruel, utiliza ciertos recursos burlescos, como jocosos, en contra del canon de belleza que establecía el Renacimiento. Es decir, cuando empieza el capítulo, dice que, por ejemplo, en un día nublado, como tormentoso, que iban a ser Pantagruel de una gigante que se llamaba Bocaberta. Esto es algo también importante de decir, que Pantagruel era jocoso hasta a la hora de ponerle nombre a los personajes, porque Bocaberta, en realidad, es un juego de palabras, es un analogismo entre boca abierta. Entonces, cuando narra cómo es el nacimiento de Pantagruel, dice que la mujer, la gigante, esta boca abierta de patra con 400 millones de comadronas, que son las parteras, empezaron a salir camellos, salamines, queso, gente de ahí adentro. Entonces es como que se va al extremo de la cultura popular, usando, por ejemplo, analogías, usando palabras hiperbólicas, juegos de palabras inventadas también, porque hay muchas palabras que son inventadas. Entonces, ahí lo que está haciendo es captarse de esa cultura popular. Si bien, fíjate nuevamente el contraste, si bien el canon de belleza en el Renacimiento era, volvemos a decir,
una mujer con frente alta, blanca, de ojos claros, curvilínea, toda templada, toda armónica. Lo que hace Pantagruel es, lo que hace Rabelais François en Pantagruel, ya en los primeros capítulos, es reírse de eso, diciendo que Bocaberta, la mamá de Pantagruel, era una gigante que cuando abrió las gambas para expulsar a Pantagruel salieron cualquier cantidad de personas, quesos, vacas, camellos, animales. Entonces, ya ahí tenés de qué hablar a la hora de poner en tensión lo que es la cultura popular contra la oficial. Eso es uno en los primeros capítulos. Después, fíjate, bueno, después lo releerás. Lo que hace mucho también es, hay un capítulo en particular, creo que es el 7 o el 14, no me acuerdo, que es la carta de Gargantúa a Pantagruel, la carta del padre hacia Pantagruel, que ahí notamos claramente, ese es el capítulo central, el capítulo eje, en el que se ve totalmente exteriorizada lo que es la cultura oficial. ¿Por qué? Porque el padre le habla al hijo a través de una carta y le dice que lo que él debe hacer para ser un hombre es viajar, conocer gente, hablar en distintos idiomas, estudiar las artes liberales, está explícito eso, y lo hace con un vocabulario, con un léxico que es completamente propio del humanismo, es decir, lo hace con un vocabulario refinado, sutil, acorde al momento de un padre que le está hablando a un hijo, lo hace con palabras específicas. Entonces, si volvés a ese capítulo y lo relees, está la carta del padre a Pantagruel, te vas a dar cuenta que ahí es, es uno de los capítulos en los que el humanismo brota en el libro. Si bien veníamos de cómo nace Pantagruel, de cómo Pantagruel viene al mundo, que es una que es una asquerosidad, porque vos lo lees y te cagás de risa. Después, a los 3, 4, 5 capítulos, el mismo autor te salta con el humanismo a flor de piel. Entonces, ahí es donde yo te digo que nacen las controversias, en tanto, si vos sos humanista, ¿por qué te reís y vas y venís entre las culturas? Es decir, ¿a dónde perteneces? ¿No? También tenemos, a ver, yo estoy acá en el PDF de Susana Artal, a ver si hay algo importante. Mira, acá hay algo importante para que te quede en el libro de Susana Artal. En realidad lo que hace Susana Artal es partir desde las bases de Bakhtin para hablar sobre Pantagruel, pero también, todo ramificado, pero también hablando solo de la representación corporal y la cultura oficial contra la popular dentro de la novela de Rabelais François. En la página 81 dice, en el subtítulo 1.5 más sobre la cultura popular, cultura oficial, Susana Artal dice, Bakhtin identifica la cultura oficial con la de la burguesía. Esta identificación plantea diversos problemas. En primer lugar, no parece congruente sostener que la cultura oficial de una sociedad sea la de una clase que,
si bien se encuentra en pleno ascenso, no detenta aún el poder. En segundo lugar, creo que existe una ambigüedad en Rabelais acerca de cuál es la cultura oficial, ya que en otras partes de la obra se la identifica ya no con la cultura burguesa, sino con la cultura feudal. Esto habla de cuando se rompe ese linaje con la iglesia, la que la iglesia ya, o sea, si bien seguía teniendo poder, ya no lo sostenía tanto. Entonces, lo que postula Susana Artal es, ¿pero quién tenía el poder? ¿La iglesia con la cultura erudita o la iglesia no tenía nada que ver? Es como que pone en tensión esas cosas. Después, ya en el segundo capítulo, empieza a hablar de lo que son las imágenes. Fíjate que en la página, esto te lo voy diciendo ¿por qué? Presta atención acá, abrimos un paréntesis. Lo que pide Burgos para aprobar es que vos lleves un libro, o sea, un texto literario del itinerario que ella dio, en este caso vos elegiste Pantagruel, que lo lleves en físico dentro de lo que se pueda, y si no, bueno, ¿no? Como las partes que vas a usar, y que lleves citas de el texto literario o marcado, ¿viste? Que vos puedas volver, y a su vez que lleves también citas de los textos críticos. Es decir, vos para utilizar Pantagruel vas a tener a Susana Artal y creo que Auerbach, ni ninguno más, me parece. A ver, Susana Artal tenés seguro, Auerbach también. Me parece que Benjamín, no, Benjamín no. No. Tenés esos dos solitos. Auerbach y Susana Artal. Bien. Ya no sé qué te estaba diciendo. Bueno, acá ya en el capítulo 2 de Susana Artal, eso te decía, que tenías que llevar citas de Pantagruel y también de los textos críticos para poder relacionarlos. Es decir, por ejemplo, si vos estás en el final diciendo sí, porque la cultura oficial y la cultura popular, que bla, bla, que hace un pasaje, Rabelais François hace un pasaje constante de lo que es una cultura con la otra, tal como dice Susana Artal en, ya te digo el título, tal como dice Susana Artal en Imágenes deshumanizantes y la representación literaria del cuerpo, en la página X, y ahí vos le decís, yo traje una cita que me parece relevante decirla, bla, es esta cita, bla, 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 y ahí es como que lo vas hilando lo que vos decís, lo que vos sabés, y lo vas sosteniendo con una fundamentación teórica. Es decir, no es que vos lo decís porque vos lo decís, sino porque hay alguien más que también lo sostiene, y ese alguien más va a ser tu cita de autoridad. Digamos, en simples palabras, vas a tener que armarte un discurso argumentativo, ¿no? Acá también tenés algo muy relevante, muy interesante que dice Susana Artal, ya en el capítulo 2, en la página 83. La concepción estética del realismo grotesco se concreta en un sistema de imágenes ambivalentes, cuya unidad y coherencia reside en el hecho de que presentan un conjunto de rasgos comunes y sobre todo un mecanismo común del rebajamiento, es decir, la transferencia de todo lo elevado, espiritual o abstracto al plano de lo material y lo corporal, que aparecen además asimilados. De este modo, el cuerpo humano ocupa un lugar privilegiado en la cultura carnavalesca, que, abro paréntesis, cultura carnavalesca y cultura popular es lo mismo, ya que el conjunto de sistemas de imágenes gira en torno al cuerpo y sus funciones.
el principio material y corporal propio de la cultura carnavalesca mediante 3 rasgos. Esto también es muy, muy importante porque al dedicarse Susana Artal a todo lo que es la representación corporal dentro de las culturas, partiendo de la base de Pantagruel, ella pone 3 características fundamentales en este sentido. Por un lado, es la positividad, el centro de las imágenes corporales es la fertilidad, el crecimiento, la sobreabundancia, digamos. La positividad va a ser todo lo hiperbólico, y ahí hay un claro ejemplo en el capítulo en el que te decía que Pantagruel nace, ¿no? Fíjate, el centro de las imágenes corporales es la fertilidad, el crecimiento y la sobreabundancia. Fíjate que cuando charlábamos sobre cómo Pantagruel nace, dice que Bocaberta era una mujer gigante, hiperbólica, que salían 800 millones de personas, de animales, de lácteos, de todas cosas, salían de ahí, de esa mujer. Entonces, está poniendo todo lo corporal, le está dando como esa viveza, esa suerte de abundancia, ¿no? Era como una mujer de la que podía salir 1.000.000 de cosas. Entonces esa es la primera característica del cuerpo carnavalesco, del cuerpo de la cultura popular, que ahí claramente está en ese capítulo. Después el segundo va a ser la cosmicidad, ¿sí? El cuerpo carece de límites respecto del mundo. Lo mismo, todo lo que sea hipérbole, hiperbólico, todo lo que sea gigante, desmesurado, todo lo que tenga que ver con cantidades extremas a este mundo, se va a referir a lo que es la cosmicidad del cuerpo, que es la segunda característica de, digamos, como entre comillas, el canon de lo que era el cuerpo en la cultura popular. Y por último, postula Susana Artal la universalidad. El protagonista del principio material y corporal no es el individuo, sino el conjunto del pueblo. Esto está en la página 85 de Susana Artal. Hay muchas cosas muy interesantes para leer y para releer de Susana Artal. El material literario, o sea, el material de lo que es Rabelais y François, en tanto Pantagruel, es muy rico para abastecerlo de Artal. Y hablando del canon y de la belleza y de la mujer, porque Burgos es media, ¿cómo es? Tramposa a la hora de preguntar en ciertas ocasiones. Si vos vas confiada, no te jode mucho las bolas. Ahí volvemos otra vez al dualismo y otra vez al contraste. Si bien, por ejemplo, Bocaberta, la mamá de Pantagruel, funciona como la representación canónica del cuerpo hiperbólico y desmesurado de lo que fue la cultura popular, por otro lado, y mucho más adelante, creo que en el capítulo 30 y pico de Pantagruel, tenemos cuando ya aparece el Lemosín y cuando ya Pantagruel había visitado muchas universidades y se había enfrentado a un montón de travesías, aparece lo que es la mujer de la que el Lemosín se enamora, y ahí está representado el canon, el estereotipo de belleza de lo que es la mujer del Renacimiento. ¿Por qué? Porque si retrocedemos hace una media hora atrás, que te estaba contando que la mujer debía ser alta y rubia y de frente alta y con ojos grandes y todo el piripipi. En el caso en el que la mujer, en la que el Lemosín se enamora de una mujer y la acosa, porque literalmente la acosa, la representa cuando la describe,
lo que hace es dar un detalle de lo que era el canon de belleza de mujer. Entonces volvemos a lo que era este pasaje constante que hacía Rabelais François en Pantagruel, este pasaje constante de lo que era la cultura oficial contra la cultura popular. ¿Sí? Y después, por otro lado, tenemos lo que habla Erich Auerbach, que él toma un capítulo, toma uno y varios capítulos en realidad, de lo que fue Pantagruel, creo que era cuando uno se metía en la boca, porque el título es en la boca, en el mundo en la boca de Pantagruel. Y acá, en esto, acá vos podés ir hacia que, viste que yo te decía que el lema del Renacimiento era que todo lo que sube tiene que bajar, que está la vida y está la muerte, que es algo cíclico, que las personas eran conscientes de este ciclo y por eso buscaban vivir bien y por eso buscaban el saber constante, de ahí nace el humanismo. Entonces lo que hace acá Auerbach es en el capítulo 32 de Pantagruel, es retratar ese contraste nuevamente, porque fíjate que el Renacimiento fue caracterizado también por esa dualidad constante. Entonces, lo que hace Auerbach, ya llegando al capítulo 32, ya pasada la mitad del libro, es dar un breve panorama sobre qué pasaba en ese capítulo que está acá en la página 245, que bueno, sería la página 2 del PDF. En el capítulo 2 del libro segundo cuenta Rabelais cómo el ejército de Pantagruel, en su campaña contra el pueblo de los almirodes, de los salados, entre paréntesis, es sorprendido durante su marcha por un aguacero. De cómo Pantagruel da la orden de agruparse todos estrechamente, bla, 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 cubre con una gallina. Ay, se me fue. Rabelais no ha inventado el tema de esta divertida aventura en el libro popular El gigante Gargantúa, que es el libro anterior al Pantagruel. Apagó su sed, se ahogaron, bla, 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 otro diente. ¿Ves? Ahí como que va dando todo un panorama de lo que fue el capítulo 32. Rabelais ha fundido estos dos modelos a su manera al introducir el paisaje natural y social de Luciano en la boca del gigante del libro popular y exagera incluso su modelo. Alcofribas, sino una sociedad y una economía bien desarrollada, donde eran las cosas que ocurren. Lo que hace, no voy a ponerme a leer todo, porque si no perdemos mucho tiempo. En realidad lo que hace es nuevamente contraste. Renacimiento es puro contraste. ¿Qué pasa? Pinta un mundo exterior a la boca de Pantagruel y un mundo interior, ¿sí? En el mundo exterior va a ser todo caos, va a ser todo terrible, va a ser todo perdido, y en el mundo interior va a haber cierta estabilidad y hasta una sociedad había en la boca de Pantagruel. Eso es lo más chistoso. Entonces, nuevamente volvemos a lo que es no la contrariedad, sino la dualidad. Y después, llegando a esos capítulos, aparece un nuevo narrador que se llama Alcofribas, que en realidad Alcofribas es una analogía de Rabelais, es increíble lo que hizo ese hombre, a contar todo esto que sucede en el Nuevo Mundo, ¿no? Fíjate que, mira, si te sirve, en la página 251, dice Auerbach, este es uno de los grandes temas del Renacimiento y de los 2 siglos siguientes.
uno de los resortes fundamentales de la revolución política, religiosa, económica y filosófica. Este tema reaparece de continuo, ya sea que los escritores desarrollen una acción en aquel mundo nuevo y en las medias conocidos, construyendo en él un estado más puro y primitivo que el europeo, lo que les permite criticar las circunstancias que les rodean de un modo eficaz y atractivamente velado, ya sea que introduzcan un ambiente de aquellas extrañas tierras en el ambiente europeo, expresando su propia crítica de las condiciones que existen en Europa por medio del asombro ingenuo de aquel y en general de todas las reacciones ante los que lo ven. Y después, bueno, acá tenemos también otro párrafo importante. Rabelais llamó a un principio al país de los gigantes utopía, nombre que tomó. Eso también, ahí hay una intertextualidad impresionante que, partiendo de la base de que Tomás Moro fue uno de los mayores pioneros del humanismo, lo que hace Rabelais François en Pantagruel es retomar, hacer una alusión cuando hablan, no, la verdad que no me acuerdo en qué capítulo, pero habla de el país, de los gigantes, del país de la utopía, en realidad le está haciendo una alusión a un libro mucho más viejo que lo había hecho Tomás Moro. Ahí mira, justo, publica 16 años antes de la obra del hombre a quien quizás más debe más todos sus contemporáneos y que fue uno de los primeros en emplear el motivo de... Bueno, entonces, el libro de lo que fue Pantagruel está completamente, es completamente alusivo a un montón de cosas. Por eso, y por un montón de motivos, dame un segundo que voy al baño. ¿De qué color es? Azul, rojo, 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 o rojo. ¿Este? ¿Cuál? Azul. Azul es el perdedor. No voy la fuente, la fuente. No. Hace frío. Bueno, Ro, hasta ahí vamos bien, porque yo estoy yendo a los recontrarre pedo y no me di cuenta. Vos decís si vamos bien, si querés volver hacia alguna parte que no entendiste o que no te quedó del todo claro. ¡Ah! Los aplausos. Bueno, por eso entiendo que vamos bien. Bueno. Está bien, está perfecto. Bueno, y después otro capítulo que se destaca, bueno, es 10 años ya. Hay una parte del libro que en la que Andaluz empieza a hablar de un francés, creo que era, que hablaba hacía como una mezcla entre lo que era el latín y lo que era el francés, ¿no? Iba intercalando, iba inventando, lástima, no tengo el libro acá, mirá, lo presté.
sino es muy rico ese libro para retomar y para ver cómo se comporta la cultura tanto oficial como la popular dentro de la narrativa. Es impresionante, es riquísimo. Eh, entonces, hay un capítulo en el que se burla, creo que estaba en la Universidad de Abogacía, si no me equivoco, eh, y se encuentra a un tipo que empieza a hablar en diversas lenguas, ¿viste? Como que intentaba mezclar lo que son, lo que era el francés con lo que era el latín, que si no me equivoco, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Ay, perdón, ahí se escucha. Para. Ahí está, ahí se escucha. Ay, perdón, no leí. ¿Me escuchás bien ahí? Ah, bueno, ahí está. Bueno, te estaba diciendo, no sé, encima no sé en dónde te quedaste. Cuando comenzaste a hablar. Bueno, te decía que dentro de. Estaba elogiando, en realidad estaba elogiando a Pantagruel, a Rabel Fonso. Y decía que es un libro muy rico para retomar, que es una lástima que yo no lo tenga a mano para volver, porque lo presté, la verdad que tenía la fotocopia y la presté. Eh, y que hay un capítulo en el que Pantagruel, ya totalmente erudito, porque era un gigante, ponete a pensar que era un gigante que iba de universidad en universidad con una inteligencia desmesurada, era un gran hombre del humanismo, eso es lo que representa Pantagruel, eh, y se pone a discutir con un tipo que no me acuerdo quién era tampoco, por eso volví al libro, porque no lo tengo a mano, sino que sería más específica. Se pone a discutir con un hombre que mezclaba el francés con el latín. ¿Qué pasa con el latín en este sentido? Recordad que en el Renacimiento, cuando querían volver hacia la antigüedad clásica, hacia lo greco-romano, ¿qué hacían? Volvían al latín. Entonces el latín era como proveniente, quienes hablaban en latín, entonces eran la gente de la cultura oficial, eran los eruditos, era la gente de clase alta. En cambio, la gente que no lograba entender el latín era la gente pobre, la gente de la cultura oficial, de la cultura popular, perdón. Entonces, cuando Pantagruel se topa con este tipo que empieza a mezclar los dialectos entre latín, francés y hablaba un montón de idiomas árabes, se empieza a burlar y nuevamente tenemos lo que es la jocosidad, lo jocoso de que por qué Rabelais hacía eso siendo que él era proveniente de la cultura oficial en realidad, o sea, él era un monje, él era un erudito, era un hombre del humanismo, entonces ¿por qué se burlaba de su propia cultura? Eh, y otra cosa que también es importante destacar en uno de los capítulos, que ahí también se representa el humanismo, es cuando él le gana a un millón de abogados, le gana un juicio solamente hablando, ¿no? A través de su propio saber. Entonces ahí vuelve a retomar en ese pasaje eterno y continuo, vuelve a retomar lo que es la oficial. Entonces va haciendo ese pasaje eh, contradictorio entre la cultura oficial y la cultura popular. Y hay otro capítulo, yo estoy con los capítulos, no sé cuál es cuál, porque no me acuerdo, eh, que habla sobre los dioses, creo que era,
y empieza a decir que No se escucha. Ay, no se escucha, ¿en serio? A ver ahí. Ahí está, ahí se escucha. Ahí. Debe tener el micrófono al otro lado. Bueno, te decía que hay otro capítulo que lamentablemente no tengo el archivo acá, que habla sobre los dioses y dice, a ver, yo lo tengo acá. Y empieza a otorgarle trabajos a esos dioses y empieza a inventar también sobre los trabajos de esos dioses. Acá, mira. No, acá es una joyita esto. Y vuelve a hacer este juego de palabras también, igual creo que acá, sí, es otro capítulo. Es el capítulo 1, mira, acá enganché el 1. ¿Qué dice? Los otros crecían en estatua y de ellos proceden los gigantes y de los gigantes Pantagruel. Y acá hay un gran juego de palabras totalmente relevante y rico para llevar al final, que es chiquito. Está en la página 81 de Pantagruel. Dice, fue el... Ay, sí, espérame. Fue el primero Caldrobo, que engendró a Sarabrodo, que engendró a Faribrodo, que engendró a Urtali, que fue gran comedor de rebanadas y reinó los tiempos del diluvio, que engendró a Nemprodo, que engendró a Atlas. Mira, ya acá lo que está haciendo es burlarse del teocentrismo, ¿no? Totalmente lo que es, ahí hay una distinción total de lo que fue el medioevo a lo que fue el Renacimiento, porque se está burlando de muchos dioses y de muchas gentes, de las gentes importantes, que engendró a Atlas, quien con sus hombros impidió que se cayera al cielo, que engendró a Goliat, que engendró a Erix, inventor del juego de los cubiletes, cualquiera, eso es una chotada, que engendró a Titio, que engendró a Orión, que engendró a Polifemo, que engendró a Caco, que engendró a Tión. Bueno, ahí gasta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas gasta burlándose de los dioses. En la página, por ejemplo, 85, estábamos en el 81, ya llegando al 85 dice que engendró a Anat, que fue un gran experto en curar la sarna de las manos, que es mentira eso, que engendró a Fierabras, el cual fue derrotado por Oliveros, par de Francia, compañero de Roldán, que engendró a Morgante, y en el otro dice que engendró Fracaso, sobre el que escribió Merlín Cocayo, del que nació Ferrago. Ahí es como que ya directamente se burla de lo que son los personajes célebres y lo que son los dioses. Entonces nuevamente se pone en discusión si Rabelais François era un monje, ¿por qué se burlaba de la propia cultura de sí? Es impresionante. Y acá en el capítulo 3, no, en el 4, acá lo encontré, está lo que te decía, no, en el 4 tampoco. En el... No, sí, no, ya me pasé. De cómo nació Pantagruel, de la infancia de Pantagruel, a ver. Bueno, por ahí debe estar de cómo nació Pantagruel. Ya en el capítulo 6, mira, está lo que yo te decía, esto de que el Lemosín mezclaba lo que es la lengua francesa con el latín. Y ahí hay todo un juego de palabras, hay muchas palabras inventadas, que eso es una de las características fundamentales de
de Rabelais François, que inventaba palabras, y a su vez se ríe de El Lemosín. Fíjate que en la página 114 dice, ¿qué demonio de lenguaje es este, por Dios? Que eres algún hereje. Entonces ahí se empieza a poner en discusión con el Lemosín, que cruzaba palabras entre el francés y es muy bueno. Entre el francés y el latín, y el Lemosín le dice, no, señor, respondió el escolar, pues liventísimamente desde ilúcese una minútula punta del día demigró a alguno de esos también arquitectados monasterios y allí, irrorándome de hermosa agua lustral, mascullo un trozo de alguna mística precación de nuestros sacrifículos y submirmillando mis préculas horarias. Fíjate que esas son todas palabras inventadas, Ro, o sea, ahí se ve otra vez usa el mismo recurso de los neologismos, entre comillas, porque en realidad no son neologismos, porque no existen esas palabras, de inventarlas para darle un tono satírico a lo que era la cultura oficial, que lo que buscaba la cultura oficial era volver hacia el latín, y lo que hace es reírse de eso. Y después le hace, en la página ya 116, le hace gracia. O sea, se le empieza a cagar de risa en la cara. Ñorda, ñorda, dijo Pantagruel. ¿Qué quiere decir este loco? Creo que se está inventando algún lenguaje diabólico y que nos está hechizando como si fuese un brujo, dice. Fíjate la analogía, la disparidad entre lo que era la lengua latina, que volvía hacia lo feudal, volvía hacia la cultura oficial, que era la cultura erudita, y a su vez Pantagruel le dice algún lenguaje diabólico. O sea, ese juego constante, esa sátira constante, es uno de los recursos más característicos que usa el autor en lo que respecta al libro. Después, bueno, son las aventuras de Pantagruel, que va a diversos lugares a seguir estudiando y a seguir instruyéndose. Y ya lo que es el capítulo, yo lo que te digo, los capítulos, anótatelos porque están buenos, porque tienen, viste, como tienen mucho para decir. En el capítulo 7, en la página 121, Pantagruel ya salía de una universidad y se va a visitar a la Universidad de París, y empieza otra vez a sacar mano, después de haber residido allí un cierto tiempo y le pareció magnífica la biblioteca de San Víctor, sobre todo algunos libros que allí encontró, cuya relación se da a continuación, y primo. Vigua salutis. Fíjate que ahí vuelve a jugar con lo que es el latín y la lengua normal. Brega, bla, bla, todo. Y ya después empieza a tirar humo. Tira algunas palabras en latín y después empieza la pelotita de teología. El chimpepenardo de los predicadores compuesto por Turlupín. El cojombarrino, el beleño, el marmotrerus, ¿viste? Como que empieza a reírse de todas esas cosas, el burlado por la justicia, el chanchullo de los notarios, el paquete del matrimonio, el crisor de contemplación, las pamplinas del derecho, el aguijón del vino, el apicate del queso, es como que empieza a mezclar todo eso, y también el uso del léxico, ¿no? Por ejemplo, había leído un culo por acá. A ver si está, o lo perdí. Bueno, todo esto de las palabras, digamos, desubicadas, como culo, caca, vómito, todas esas palabras que en la literatura dentro del Renacimiento realmente no se usaban, o sea, no era correcto en el Renacimiento. Acá, mirá, en la página 131, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo. Los remilgos de las doncellas, el culo pelado de las viudas, la cucuya de los monjes, la rogativa farfullada de los pobres celestinos,
la contención de la manducidad, del castañeteo, de los tunantes y así. Es como que esas palabras no eran bien recibidas dentro de lo que era la cultura del Renacimiento. Entonces, otra vez hace esa distopía entre lo que está bien y lo que está mal y se caga de risa de eso, o sea, le chupa un huevo. Va haciendo un pasaje constante en tanto léxico, cultura y cánones entre las dos culturas, que es lo más característico de este hombre. Y por otro lado, si bien lo tenemos a Pantagruel como máxima representación, por así decirlo, de la cultura oficial, después aparece Panurgo, que es como el que lo va acompañando en todas las aventuras de él, a partir del capítulo 9 en adelante, como la representación de lo que es la cultura pura popular. Panurgo, el que se ataba el miembro a la cintura porque lo tenía tan largo, o sea, ahí está explícito y así contado dentro de la novela. Entonces, fíjate también en la página 150, dice, entonces dijo Panurgo, Yona Andie, Guausa, Guausietán, Bebarda, Remadio, Bearde, Bercela y Cerlada. Anbates et Otoy y es Naustu e Inasastu, bueno, y así, ¿no? Nuevamente se vuelven a burlar de toda esta cultura. Y Panurgo es la representación pura de lo que es la cultura popular. Si bien intentan representarlo a Pantagruel como me topé con el capítulo 11, es increíble. Si bien intentan establecer a Pantagruel como la representación de la cultura oficial, pero aún así tiene sus baches y va de la cultura oficial a la popular, Panurgo es la pura cultura popular. Y el padre sí está representado como la gran pura cultura oficial. Después en el capítulo 11 también, fíjate que volvemos a estas palabras inventadas, a este juego de palabras que hacía Rabelais François. Ya el título lo dice todo, el título se llama De cómo los señores de Besaculo y Libasullón pleitaron ante Pantagruel sin abogado. Este es el capítulo que yo te decía, que Pantagruel les gana a un comité de abogados sin ser abogado, o sea, sin tener el conocimiento, sino con su pura, con su pura sabiduría de hombre humanista. Y así va a transcurrir todo el resto de lo que es el resto de la novela. Estaba buscando el de la carta de Pantagruel para dejártelo anotado, la que le hace el papá. A ver, pero me parece que no la estoy encontrando. No. Bueno, así que bueno, básicamente hacemos como un resumen. A ver si hay algo que me estoy comiendo. Espérame. Me estoy fijando en el material optativo. No, no hay nada. Y después queda solamente Pantagruel y Auerbach. Después viene, bueno, lo que es el barroco y todo eso. Bueno, entonces hacemos como un pequeño resumen y después vamos un chiqui a lo que es el barroco para que vos puedas tener noción de
que primero estuvo la Edad Medieval, en la que Dios era el centro de todo, había clases sociales muy distintivas, la iglesia gobernaba todo lo que era influencia política, social, cultural, todo estaba destinado a la iglesia y a Dios. Si alguien llegaba a ser sacerdote o algún tipo de estudio religioso, era lo que esa persona decía y no se podía contradecir. Y después, ya llegando al siglo XV, en lo que fue Europa, particularmente en Italia, surge lo que es el romanticismo, el Renacimiento, que caracterizado por esa ruptura con el pasado, esto de sacar a Dios del medio y posicionar al hombre como centro del saber y como búsqueda del saber, empiezan a surgir ciertas cuestiones que van a ir establecidas a partir de el hombre y la búsqueda del saber y ¿cómo es? Ay Dios, se me fue la palabra. Digamos, como la bajada de línea de la. Entonces, ¿se escucha ahí, Ro? Pues me parece que lo apagué. Perdón. Menos mal. Bueno, entonces tenemos eso, el contraste ese entre el medioevo y el renacimiento, en la que el renacimiento se forja a través del antropocentrismo, pues ya te decía, en la que el hombre está posicionado como centro del saber y busca el saber. Surge el humanismo, y ese humanismo está dictado por 7 artes liberales, que a su vez, esas 7 artes liberales están subdivididas en trivium y quadrivium, partiendo del humanismo. Y ahí es donde aparece nuestro gran querido Rabelais François con todas estas cositas que nombramos a través de lo que fue la novela. Lo que yo te digo es, volvé a a Pantagruel, porque ¿cómo es? De texto crítico no hay mucho, solamente, ya te digo, tenés Auerbach y Susana Artal. Y después ya pasaríamos a lo que es el barroco, ¿sí? Que entre medio de ese pasaje entre el Renacimiento y el barroco aparece la obra de Shakespeare, que no me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo que el papá era un mago y que encima lo tengo en mi biblioteca, pero no me acuerdo cómo se llama. Ay, Dios, se me hizo una laguna. Bueno, no importa cómo se llama porque no lo vas a dar. Entonces, lo que se caracteriza o sea, veníamos, ¿no? De medioevo, Dios y todo el pipipi, Renacimiento, el hombre como centro de poder y la mujer como centro de belleza y todo lo que sea sabiduría está bien, y busquemos el saber y busquemos la literatura, volvamos a las raíces grecorromanas, a la literatura clásica, volvamos ahí a lo refinado, a lo sobrio, volvamos hacia ahí. Cuando se parte el Renacimiento, que ya aparece lo que es el barroco. Si no me equivoco, el barroco surge en el siglo, creo que 17. Sí, el barroco aparece en el siglo 17 a 18.
Y bueno, ahí ya tenés a lo que es Picón Salas, tenés como texto crítico, te digo, porque Burgos da lo que es barroco, ya más poesía, da lo que es Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, ¿qué más da? De Quevedo. Y como texto crítico tenés Picón Salas, tenés romanos también, que... Espérame, se me abrió cualquier cosa. Y bueno, el barroco va a ser como la bajada, si bien en el Renacimiento estaban todos muy punchi para arriba, muy, ay, la vida es divina, busquemos el saber, todo es hermoso, todo es distinto, ahora que nos desligamos de, de estos forros de la Edad Media, ay, qué divino, qué divino. Bueno, el barroco es todo lo contrario, es una época de mierda, una época de gripe, una época de enfermedad, una época de guerra, una época de total extrañamiento, en la que la gente empieza a perder esa vitalidad que se traía del Renacimiento y se considera como una época de complicación y contradicción también. ¿Por qué? Porque ya como que todo deja de ser lindo, y se empieza a pensar más en la muerte, ¿sí? Ya no es todo rosado, todo precioso como veníamos del Renacimiento, sino que, pará, o sea, está la vida, pero está la muerte también. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con todo este contexto que está surgiendo? ¿Qué nos va a pasar? Hay algo muy, muy interesante que dice Picón Salas, Mariano Picón Salas, en el texto de la conquista a la independencia, en la página 122, dice, es anti-renacimiento y anti-Europa en cuanto España estaba negando o planteando de otra manera aquellos valores de la conciencia moderna. Aún diríase que pasando por sobre la lección renacentista, España vuelve a desarrollar bajo el impulso barroco ciertas formas todavía potenciales de la Edad Media, ciertos emblemas, ¿dónde me quedé? Ciertos emblemas caballerescos, cierto de solazamiento en la muerte, cierto plebeyismo exuberante como el que ofreciera 3 siglos antes, caballería un poco degenerada y grosería sin velo, empaque y ceremonia altisonante y burla cruel, sumo respeto y sumo desenfado coexisten en esta época que no se conoce un término medio, que no se logra nunca la sofrosine. Es decir, si antes en el Renacimiento se entendía todo como esto que te decía, como subida y bajada, vida y muerte, como cultura oficial o cultura popular, esto de que el cuerpo, por ejemplo, de la mujer también en el Renacimiento se creía que era parte de la vida, el vientre era la vida y cuando moríamos nos íbamos al subsuelo. Ya en el barroco se empieza como a implementar más una perspectiva más infernal, más grosera, más de menos vitalidad. Entonces, lo que prima, por ejemplo, en este tiempo es la hipérbole y lo superlativo, ¿no? Acá es donde aparece de Quevedo, por ejemplo. Mira,
en la página 124, Quevedo puede ser el ejemplo más completo de ese mundo de sensaciones, de ese querer más que desplaza la época. No importa tanto que en ese planteamiento general del problema la académica distinción entre conceptismo y culteranismo, Quevedo y Góngora, a Góngora también, que no quisieron mutuamente, se negaron, bla, bla, bla. Con el mundo interior y la idealización de lo feo en el uno y con los elementos más externos y mitológicos del otro, ambos coinciden en la fuerza del patos. En los versos de Góngora, como en las páginas de Quevedo, la literatura quiere hacer algo más que literatura y parece invadir en su deseo de sensación completa del campo de las demás artes. No otro sentido tienen algunos de los famosos hiperbatones gongorinos. Bueno, lo que va a hacer este Picón Salas en realidad es contraponer, porque de Quevedo y este boludo, ¿cómo se llama el otro? Y Góngora se llevaban re mal y se tiraban hate, ¿viste? Entonces lo que va a hacer es contraponer lo que fue Góngora y Quevedo, el uno con el otro, porque uno tenía un estilo muy Rabelais François, muy cochino, muy directo, muy con palabras directas, y el otro era como más refinado, más buscado, más pomposo, pero en sí lo que prima, la característica general de lo que fue el barroco, es este sentimiento de dramatismo, ¿no? Como que ya la vida ya no tiene sentido, que para qué nacemos si nos vamos a morir. Es como que la gente empieza a pensar en ese tipo de cosas y se va a difundir como este mismo, y va a tener la sociedad en ese entonces, es como que empezaba a tener como una suerte de desengaño, ¿no? Como que las palabras, digamos, claves de lo que fue el barroco fue el desengaño, el pesimismo, la crítica. Entonces, esto a su vez se va a ver representado en lo que es el arte, la literatura, lo social, lo económico. Y bueno, en este sentido se va a buscar los contrastes, ¿sí? En todas las disciplinas artísticas se va a buscar, por ejemplo, en las artes plásticas, en lo que es la escultura, la pintura y todo el piripipi, se va a buscar ponerle el claroscuro, o todo blanco, todo negro, o sea, ese contraste en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, o sea, en todo sentido se va a buscar esa suerte de claro oscuro, de contraste puro. Pará, León. Y después los temas que van a ser primordiales en el arte barroco también va a ser la historia, la religión, vuelve la religión, y la mitología. Otra vez la mitología. El dramatismo, bueno, y la conmoción. Y acá es donde la iglesia, pero no sé si va a ser medio choto hablar de eso. Acá es donde se empieza a ver como un caos en lo que es la parte católica contra la reforma, y está la reforma y la contrarreforma, y está un quilombo social. Por eso te digo que es como una etapa muy de guerra, muy de contradicciones, muy de que la gente no sabía bien hacia dónde ir. Entonces por eso surge esa suerte de pesimismo, de desengaño. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos, la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo, fue característico el uso excesivo de figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hipérbaton, la antítesis y la perífrasis. En el
Claro, sí. En el Drive de Burgos hay que te va a servir mucho eso, hay un PDF en el que están todas las figuras literarias que se usan en la poesía. ¿Por qué te digo? Porque Burgos lo que toma del barroco es la poesía, más que nada. La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, de Góngora, de Quevedo. Entonces, si vos querés llegar a tocar ese tema, que no creo que te dé el tiempo, usaría lo que es la poesía y destacar esas figuras retóricas que aparecen, esas figuras literarias que aparecen dentro de la poesía barroca. Más allá, claramente, del contexto sociocultural, ¿no? Que lleva esta suerte de desengaño y toda esta poca flexibilización en tanto las cosmovisiones de lo que es la felicidad y la vida, como que todo se viene a pique en el barroco. Así que quizás lo que te sirve más es hacer un contraste primeramente entre lo que fue el barroco, la Edad Media y el Renacimiento, y después, si te sobra tiempo, hacer una pequeña entrada a lo que fue el barroco. Pero te digo, no sé cuándo la diste vos a Historia Social y Cultural 2. ¿En qué año la diste? ...2022. Yo la di en el 2022. Ah, yo también la di en el 2022. ¡Ay, es verdad! ¡Qué boluda! Bueno, ay, sí, perdón, tengo muy mala memoria. Bueno, entonces recordarás que ella había pedido, ya te dije, citas de autoridad, o sea, en tanto texto crítico y citas de material bibliográfico. Yo lo que te diría es eso, Ro. En simples palabras, empezar contrastando el Renacimiento con el Medioevo y ahí ya enganchar con el humanismo y después enganchar con Rabelais François con Pantagruel. Llevas Pantagruel, llevas citas de Auerbach y de Susana Artal, puedes llevar fotos si querés, eso también suma un montón de puntos. Las podés llevar impresas, las podés llevar escritas, eso va a sumar un montón. Y después, sí y solo si te sobra tiempo, tocar el barroco. No ahondar, tocar el barroco, nada más. Una suerte de desengaño que bajó todo lo del Renacimiento y todo el piripipí. Solo si te sobra tiempo, si no, no te metas ahí porque te va a empezar a preguntar. Igual ya te digo, si vos llevas citas con todos los colores y llevas el libro todo marcado, qué sé yo, ella no te va a romper las bolas. Si vos llevas un discurso bien armado, no te va a romper las bolas. Así que lo ideal sería eso, hacer como un pasaje del medioevo al renacimiento y bueno, y ahondar sí en lo que son las cuestiones de Pantagruel. No sé si necesitas volver hacia algún punto o algo por el estilo. Vos decime y vamos, no hay problema. Bueno, si yo pude hablar 1 hora y media del Renacimiento, vos también podés. Pero bueno, consejo, volvé a los textos críticos de Auerbach y Susana Artal. No sé si vos tenés el drive, yo lo tengo, si querés te lo paso. ¿Los tenés o te los paso? Vos me pusiste OK.
No, no los tengo marcados. Lo presté y no me acuerdo quién se lo presté y no los perdí, la verdad que a esta altura ya. Una lástima. Eh, pero los textos, igual, ojo, los textos de Auerbach y de Susana Artal ya están marcados por Burgos, así que léete lo resaltado que ahí está la info más importante. Y en tanto, Pantagruel, bueno, volvé, si grabaste esta clase, volvé a los capítulos que te mencioné y chusmeate los últimos capítulos que también tienen mucha info que te va a servir. Igual, a ver, tampoco es que te da tanto tiempo. A mí me tuvo, creo que 20 minutos con toda la bronca y ya no nos sacó porque ya era mucho. También habíamos dado como que 6 grupos, pobre. No, no, yo no entré sola, entré con Agus, Facu y Pame, creo. Y cada uno dio un tema, yo di Renacimiento, Agus dio, creo que Barroco. Y no, no me acuerdo. La verdad, no, eso fue filosofía, nada que ver. No, no me acuerdo con quién entré a dar. Creo que éramos 3. Yo di Renacimiento, otra persona dio Barroco y la otra Surrealismo, creo. No, no entré sola, Roe. No entré sola porque, no, sí, podés entrar sola, pero te va a preguntar todo. Tratá de armarte un grupito ahí, preguntá quiénes van a dar y eso, y avisá. Yo doy Renacimiento porque si van 2 que dan Renacimiento, cagaron fuego. Te digo porque a mí me pasó de preparar a otra chica para Renacimiento que había elegido ella y dijo que iba a entrar sola, qué sé yo, y después cuando fue a dar, entró con otra, la hizo entrar Burgos con otra piba que también nadie sabía que iba a dar Renacimiento, dieron a 2 Renacimiento y a esta piba que yo preparé le preguntó por el Barroco, a fondo, porque claro, la otra ya había dado Renacimiento, entonces no podían hablar de lo mismo. Y bueno, y la desaprobó. Así que yo lo que te aconsejo es, hay 2 opciones, o buscas una persona que tenga preparada otra cosa que no sea Renacimiento, o en su defecto buscas a alguien que esté medio flojo y te preparas otro temita, tipo ponerle Barroco, como para contrastar la falta de conocimiento de la otra persona. De entrar sola, sí, podés entrar sola, el tema es que te va a pelotudear por toda la carrera, toda la materia. Así que bueno, Ro, igual yo ahora si encuentro el... Yo tenía un trabajo de Pantagruel, ojo, pero el tema es que no sé si lo tengo o lo perdí en la compu cuando me la reiniciaron de fábrica. Ahora me fijo igual en el drive, si lo llego a tener te lo mando. Y si no, bueno, cagaste. Si no te consigo uno si querés. Tengo resúmenes de lo que es el surrealismo, el romanticismo y creo que el policial. Pero es un resumen muy, muy choto de 2 compañeros y yo tratando de dar el policial, de dar el final, perdón. Pero también, si querés y te sirve, te lo paso. Ahora ahí yo ya estoy entrando y te lo mando. Eh, pero tranqui igual, boluda, no, no te exasperes porque ella te súper respeta, te re respeta. Yo pensé que teníamos que ir como de a 5 o 6 para cubrir todos los temas y no, cuando yo había llevado 3 temas preparados, Renacimiento, Barroco y Surrealismo. Y son los 3 más potentes encima. Y cuando le dije lo que tenía preparado me dijo que no, no podía, o sea, que tenía que elegir uno nada más, porque no nos iba a dar el tiempo. Así que ahí te mando, tengo el romanticismo, fantasy, realismo. Con Agus había, con Agus no. Sí, con Agus y con Adri había entrado menos. Ahí te mando. Este igual es así, un teje y maneje que nada que ver, O sea, hay citas, hay un montón de cosas.
Fíjate, tomá lo que te sirve, porque encima ponerle el barroco no hay nada, el renacimiento no hay nada. Ahí me fijo igual si yo tengo del renacimiento. Ahí te mandé el del final y a ver si tengo algo más. Yo no tengo problema encima, ¿viste? El tema es que me parece que justo ese parcial lo perdí. Porque me habían reiniciado la compu, ¿viste? Y no, lo tenía guardado en la computadora, pero no en el drive. Y no, me parece que no lo tengo. Pero bueno, si querés ahora lo pido y si consigo justo el de Pantagruel, te lo mando. A ver, primer parcial. No lo tengo, la concha. Bueno, ahora lo consigo y te lo mando igual. Igual te digo lo mismo que te digo siempre. Estudiá a partir de la bibliografía obligatoria, relee. Vas a ver que con esta ayuda que tuvimos hoy va a ser mucho más llevadero. Digamos, es como que vas a saber cómo encarar y cómo organizar también el discurso, ¿viste? Porque no es lo mismo, qué sé yo, empezar a estudiar desde 000 y que no te acordás una mierda, a ya tener un pantallazo sobre cómo empezar, qué decir, hacia dónde ir. Es distinto. Entonces, por eso te vuelvo a repetir siempre lo que es el tema del discurso, el tema de que no la dejes hablar. Digamos, empezás, ya te digo, por el medioevo, después seguís por el Renacimiento, ahí ya el humanismo, y ahí ya es como que tenés un guioncito medianamente armado. No, por favor, no pasa nada. Así que, bueno, nada, tranqui, todo sirve, hay que leer, hay que estudiar. O sea que yo te hable 1 hora y media sobre el tema, no sirve si no estudias, porque encima todo esto es teórico, no hay nada práctico para colmo. Sí, obvio, ¿cuándo querés que te dé semiótica? Bueno, no pasa nada, igual. Falta una banda para semiótica. Estamos casi con un mes de. Sí, yo te diría que sí. Sí. Sí, porque si no te vas a enfermar la mente. Así que sí, lo primordial sería dar Burgos. Y anda confiada, anda, lleva tu cita, lleva todo marcadito. Perspectiva, la di, pero la promocioné, no me tomó finales ya. El Clopequi. Clopequi era, ¿no? Néspolo. Clopequi es la de psicolingüística, ya me estaba confundiendo de año. No, igual Néspolo, boluda, no, ni te jode las bolas, nada de nada, es re. Así nomás es la cosa. Qué raro que no la promocionaste, Ro. ¿Qué te mandó a final? Hija de puta. Te mandó a final. Es una banda, boluda. Y encima, yo creo que, mira, me parece que te puedo conseguir un trabajo de Clopequi. Ay, la tengo con Clopequi. De Néspolo. Yo me fijo y veo. Todavía te debo el de Pantagruel y el de. Pantagruel, boluda, lo tengo impreso, ahora te mando foto. Bueno, te mando foto del de Pantagruel de mi trabajo, que lo aprobé ahí cagando aceite porque me exasperé. No, de Pantagruel no. Sí. Bueno, no sé, ahora me fijo. ¿Y perspectivas, ¿qué te toma? Perspectivas. Tendría que releer. Bueno, está bien, sí.
Tendría que, yo me acuerdo que ella daba Vygotsky, Luria, no, es de tercero eso. Vygotsky, y no sé, me tendrías que pasar el material igual. Si vos tenés el material, joya, yo te doy, no tengo problema. ¿El mail de quién? De esta... Ahora yo te lo paso. Ay, de perspectiva. Ahí, a ver, ahí me fijo y para que mando mensaje ahora porque después me olvido. Y ahí te mando ahí lo pido y te lo mando. Bueno, ahí ya mandé el mensaje. Creo que sí lo tiene mi amigo, así que tranqui, que cuando me conteste te lo mando y bueno, busco eso que me pediste. Y yo ahora subí a 1:30, 13. No sé si te parece bien, ¿estás bien? Ay, gracias, Ro, perdón, pero viste, está medio, tengo cuentas que pagar. Así que bueno, igual, obvio, cualquier cosa que quieras y que no hayas entendido, que necesites retomar, o necesites algo, vos sabés que me avisas y estoy. Y bueno, no dejes de estudiar, no dejes de leer, no dejes de volver a los textos, que eso es mucho, muy importante. Así que bueno, estudia, dale, sí, tranqui, tranqui, no pasa nada, obvio. Bueno, estudia y volvé a los textos, por favor, te pido. Espero que hayas entendido todo y que, bueno, medianamente te haya quedado como un pantallazo de cómo arrancar. Y ahora me fijo esos trabajos y el mail. Y te los mando, Ro. Dale. Bueno, Ro, te mando un besito. Cualquier cosa, mándame el WhatsApp. Que me estoy haciendo pis. Ah, bueno, un besito, te quiero mucho. Y estudia, ¿eh? Nos vemos. Adiós.